Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. ¿Y cuál es tu experiencia meditativa? Cuéntanos un poquito. Sé que es muy larga, así que te agradecemos que abrevies, por favor. Mi experiencia meditativa comenzó a los 17 años en el barrio del Carmen. Y yo entonces era un joven loco, no tenía familia, me independicé muy pronto, me emancipé a los 16 años. A los 16 años fui uno de los pocos menores que un juez me declaró mayor de edad, a excepción de para votar, podía alquilarme un piso a mi nombre y podía hacer cosas que solo los mayores de edad podían hacer. Entonces fui un chaval muy precoz, pero también fui muy precoz cogiendo los malos hábitos que tienen los mayores. Entonces, bueno, pues era un joven un poco loco, un poco bastante loco. Y cuando conocí a mi maestro mediante las disciplinas de las artes marciales me embaucó, entre comillas, y me empezó a enseñar lo que era la postura del Buda. Y yo a partir de ahí empecé a meditar. De ahí hasta que me fui a la montaña a vivir, para mí la meditación siempre fue simplemente imitar la postura del Buda. Que todo el mundo la conoce, los 8 puntos de Vairocana, que es los hombros para atrás, con las manos aquí, el mentón para allá, etcétera, etcétera. Yo, siendo jovencito, hasta mis 23 o 24 años, aprendí a mantenerme una hora y media en total inmovilidad gracias a la compañía de mi maestro. Sí que es cierto que gracias a ralentizarse la respiración de manera natural, debido al tiempo de inmovilidad, empecé también a ralentizar los procesos mentales, pero no porque yo lo hiciera conscientemente, sino porque era un efecto, una consecuencia de la inmovilidad. Eso es un primer estadio en la meditación porque empiezas a experimentar pequeños espacios entre las impresiones mentales y eso de repente te sorprende. Es una manera de empezar a ver que hay algo más allá de tus pensamientos y de tus emociones. Pero ya cuando estuve en la montaña viví unas épocas muy largas de unos años con mi maestro en el que en realidad comimos muy poco, dormíamos muy poco, vivíamos como unos ascetas en la India y esa fue otra fase de la meditación donde yo ahí empecé a ser observador y me transformé en un observador de mi mente casi constantemente, tanto meditando como sin meditar. Y ahí sí que hay ya un autoconocimiento muy cañero y muy doloroso, porque ahí aparecen las heridas y los traumas de mi infancia, de mi adolescencia, y siendo observador, como he dicho antes, sí que estás viendo tu vida como un espectador. Esto fue otro estadio de meditación que me reportó una madurez hasta que después de unos años hubo algo dentro de mí, una guerra que desapareció. Empecé a vivir una práctica meditativa muy diferente. Pasados los 30 años hay algo que solamente el tiempo hace madurar y entonces la meditación se convirtió ya en unas experiencias de conciencias más profundas, de unos estados de conciencia mucho más profundos. Entonces he vivido 3 estados de meditación profunda, que en realidad es uno solo, lo que pasa que debido a los condicionantes mentales y a la práctica que yo he tenido, pues bueno, he vivido ese mismo estado desde 3 prismas diferentes. En meditación, de manera ortodoxa, se habla de que en realidad existe un estado de meditación profundo. En el budismo tibetano se le llama Rigpa. En otros estadios se les llama Samadhi, en otras filosofías se les llama Samadhi. Da igual, hay un estado de meditación profundo que es el que está más allá de esta dimensión y de nuestro cuerpo. Pero verdaderamente cada ser humano lo está experimentando siempre de maneras muy distintas. Por eso hay tantos y tantos libros donde cada uno explica sus iluminaciones o sus realizaciones de maneras muy diferentes. Entonces, yo he vivido 3 prismas de esta conciencia más profunda. Creo que me he quedado, no he llegado a
penetrar completamente en el océano más profundo, en lo que sería Rigpa, denominado así por los tibetanos. Mi maestro sí que estuvo ahí y entonces yo, como buen discípulo, sigo la vertiente, ¿no? Y sigo la tradición. Y bueno, hay cosas que no solamente tú puedes provocar, hay cosas que suceden y yo me he quedado ahí, ¿no? Los estados de meditación profunda, al fin y al cabo, no determinan una práctica que tú lleves a cabo. Puedes no tener mucha práctica meditativa y vivir un estado de meditación profundo, y puedes tener una gran práctica de meditación y no vivir nunca un estado de meditación profundo. Los estados de meditación profundo son regalos que nosotros mismos o nuestro yo más superior nos hace, pero para que tomemos un rumbo en la vida y adquiramos una visión más profunda de la vida. Pero eso solamente puede ocurrir si estás preparado para ello. Así que bajo ese punto de vista, el hecho de experimentar estados de meditación profundo no depende de nosotros, sino depende más de la intención y el corazón que ponemos en las cosas para poder caminar el camino.